En este episodio charlo con Beatriz Castellanos, autora del libro Cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior, donde entrelaza feminismo con la historia de la carrera espacial y el lugar que las mujeres han tenido. Hemos hablado de mujeres, de sociedad actual, de feminismo, machismo, desigualdad. Este es un podcast en el que las mujeres y sus mensajes siempre serán bienvenidos. Te invito a que nos escuches, porque queremos cargarnos el mito de que las mujeres somos peores con otras mujeres. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy vengo con una charla que me apetece mogollón, ¿vale? Es una mujer que se llama Beatriz Castellanos y bueno, hace unos días vi un reel de Mel Robbins, que es otra de estas mujeres para mí que me inspiran a tope, en la que por el Día de la Mujer eh, sacaba ciertas imágenes y el mensaje era que no es cierto que las mujeres seamos nuestras peores enemigas, que hay mucha sororidad entre nosotras. Y bueno, esta es una de las cosas por las que me gusta traer a mujeres a este podcast, para demostrar y romper con ese mito. Buenos días, Beatriz. Buenos días, María. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el apoyo. Y Creo que sí. es Sí, verdad, las mujeres no somos malas amigas entre nosotras, ni no. enemigas tampoco de per se, o sea que gracias. Eso es un mito, ¿verdad? Tendrá que ser con la persona. O sea, quiero Sí, decir. sí, sí, sí. Además, yo he tenido oportunidad de trabajar en equipos feminizados, en equipos masculinizados, y te digo que no es así. O sea que no. Esto, si tiene que darse algo negativo, se da tanto por un lado como por el otro. O sea, y en lo que a mí me atañe, el buenismo, lo bueno, está en ambos géneros, o sea que esto es Bien. así. Me alegro. Hoy vamos a hablar de feminismo y bueno, siempre la primera pregunta que hago es, me gusta Ujú, que los entrevistados se presenten, ¿no? Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y siempre hago la coletilla de que no me refiero a este día, bueno, nosotros estamos hablando aquí un lunes a primera hora, ujú. sino en general en su vida. Porque además es que Beatriz es, bueno, aparte de ser feminista, que creo que ahora va a explicar, y de qué es lo que tiene una parte de su trayectoria que a mí me mola mogollón. Entonces, bueno, con matices esto de molar, pero el tema está chulo. Bueno, a mí me gusta, que soy una friki de esto. Pues vamos a ver, como bien sabes, soy abogada, pero la abogacía me vino la vocación muy temprana, la verdad. Y creo que por el tema de lo que es injusto, de las Ujú, injusticias, ¿no? Entonces, bueno, pues te licencias y empiezas a ejercer y empiezas a... Yo cuando empecé a ejercer estábamos justo con el cambio legislativo de las leyes con relación a la violencia de género. ujú, Entonces me involucré mucho, estuve en muchos despachos, pero al final me fui a la asistencia social y allí tomé mucho contacto con mujeres víctimas de violencia y también de violencia sexual. La formación que yo iba viendo es que de alguna manera puedes ser autodidacta, pero no te puedes quedar parado, ¿no? Tienes que estar constantemente formándote. Y entonces pues hice especialización en criminología, en investigación criminal, para tener unas bases de metodología, ¿no? ujú, De observar, de sobre todo deducir y sobre todo de tener un argumentativo y una reflexión, ¿no? Que no solamente es adquirir conocimientos, sino saber observarlos en tu entorno y irlos aplicando. Y bueno, pues a raíz de ese toma de contacto y de ver esa realidad que nos afecta a todas, pues topé también con el feminismo. Entonces, bueno, pues sí, soy, como digo en el libro, soy una mala feminista, porque bueno, hay muchas creencias todavía que me afectan también en el día a día del machismo, pero claro, ir viendo ese tipo de violencias tan diversas como tú ya sabes que nos afectan a las mujeres, me llevó también al tema de la violencia con las nuevas tecnologías. Y entonces me hice ya un máster en Derecho y Nuevas Tecnologías y empecé a observar que no solamente están estas tecnologías que tenemos a mano, ¿no? Que es con el dispositivo móvil y con las redes sociales, que afecta al Internet casi del día a día, el terrestre, que conocemos conectado, ¿no? En las plataformas.
sino que hay un Internet satelital y que hay otros delitos más allá de la Tierra y de la esfera ultraterrestre. Y en esa Bueno, eso, investigación me llevó al libro que es Cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior. madre mía, o sea, ella ha hablado aquí de investigación criminal, a mí es un género, tanto en podcast como en novela, como en película Mm, que me gusta mucho. Y me has hecho pensar el por qué a mí me mueve también, ¿no? Lo de las injusticias y por mm, qué eso ha ido de alguna manera, ¿no? Pues yo creo que em, fu- dirigiendo el camino, ¿no? Dices, empecé con la sí, abogacía por las injusticias y me fui centrando en la de las mujeres y eso te ha llevado a definirte como feminista, pero como mala feminista. De esto estábamos hablando antes fuera de grabación, ¿vale? De mm, cómo es muy difícil, a pesar de considerarnos feministas, aún así, seguimos teniendo como la tara de que es buen o mal feminismo, ¿no? O sea, de otra vez de conseguir algo o de que no sea suficiente la lo que estamos, autoexigencia. sí, ¿verdad? De lo que estamos haciendo Sí, ahora. sí, sí, sí. Es súper curioso porque y creo que sería otra manera de violencia de la sociedad contra nosotras que hemos asumido, ¿no? No me siento ni suficiente como madre, ni suficiente como emprendedora ni suficiente como feminista. O sea, quiero decir, si los escuchamos, tendríamos que decir un gran basta, ¿no? Pero siempre por detrás nos van a venir las dudas de, uff, bueno, sobre todo a la hora de hacer visibles estos temas, ¿no? Estamos aquí las dos hablando y vale, yo voy a decir esto y es como en plan, yo siempre me preguntaría, ¿qué es ser buena feminista? Que, o sea, quiero decir, Claro. Sí, a ver, es un poco, no hay, en realidad yo no considero que haya ni buenas ni malas feministas, mm, ¿no? Pero es un poco también desde mi punto de vista, yo el conocimiento lo tengo como, le doy mucho valor. mm. Primero porque cuesta mucho adquirir conocimiento en todos los sentidos, tiempo, inversión y luego estudio, ¿no? Entonces, el feminismo lo tomo con mucho respeto también. Y sobre todo porque lo que también comentábamos un poquito antes de empezar, ¿no? No es un camino sencillo. ¿No? A veces no es algo fácil, es decir, tú tienes que hacer una reconstrucción en muchos aspectos y tienes que mirarte muchas veces, hacer una introspección, ¿no? A veces incluso la expresión es fea quizás, pero mirarte el ombligo, ¿no? Porque hay otro tipo de feminismos y que involucran, como decíamos antes, a otro tipo de mujeres, ¿no? En las que yo creo que también tenemos todas cabida. Y bueno, pues ahí hay una línea muy fina en entrar en un conflicto que no nos beneficia a ninguna, ¿no? Entonces, por A eso yo, nosotras no, a quien les a nosotras beneficia eso no. es a los otros. Efectivamente. Entonces, claro, por eso es una manera de decirlo respetuosamente, ¿no? Oye, soy una mala feminista, también desde la perspectiva de la autora que escribió el libro, que es una monologuista y además hace humor. Entonces, como diciendo, bueno, oye, que no soy, ¿sabes? Pero como tocar con cuidado, ¿no? Y intentar ser lo más sensible posible para precisamente complementar y unir, no desunir y no tal, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me pasa muchas veces también que cuando dicen el síndrome del impostor, es verdad, me pasa también bastante. Pero también soy de las que se lanza a la piscina, o sea, quiero decir, no. Hoy estaba escuchando un podcast antes de empezar con el mío, en el Sí, que estaba hablando de las emociones del emprendimiento. Y ujú, hablaba, está hablando como las emociones malas, entre comillas, y las buenas. La mala era el miedo, ¿vale? La buena era la valentía. Y entonces ella explicaba que no, o sea, que cuando emprendemos solemos tener mucho miedo. Miedo de hacer las cosas mal, de equivocarnos, de qué va a pasar, de si va a funcionar, de si sobreviviremos, de si saldrá bien. Y que la valentía no significa no tener miedo, significa hacer las cosas con ese miedo. Y me ha gustado mucho porque creo que aquí lo podríamos llevar al que lo que has dicho tú, hay que tener conocimientos y tener siempre como las ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que una persona que piensa que ya lo sabe todo, no puede ser, eso no es imposible. Y creo que hay que tener mucha capacidad de autocrítica, ¿no? Para saber que las cosas siempre nos pueden enseñar otras personas y que podemos seguir aprendiendo. Entonces, por lo tanto, nunca podremos decir que nosotras lo que pensamos que es el feminismo ya está.
ya lo sabemos todo, o siquiera en el derecho o en la comunicación, en cualquier Ujú, ambiente, ¿no? ujú. A ver, nunca llegas a saber de todo, ¿eh? Y la vida siempre No. te sorprende. El conocimiento sí que es muy bueno, la certificación del conocimiento es necesaria, porque hoy en día hay mucha competencia y afortunadamente nosotras podemos llegar a esos conocimientos y a certificarlos, ¿no? Aunque yo creo que el conocimiento no te va a hacer mejor persona o peor persona. Quiero decir que eres más sabio, tienes más conocimiento, pero lo que te hace ser, yo creo que mejor persona o no, también es el trato que tengas con los demás, ¿no? Con cómo te dirijas, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando tengo que hablar por mi jerga o por mi profesión, ¿no? Ese embrutecimiento, esta persona es un poco bruta, tal, yo digo, no, sí, es bruto aunque tengas tres carreras, quiero decir, ¿sabes? O sea, para mí una persona que se embrutece es aquella que no guarda el debido respeto a los demás, que no guarda el debido cuidado en el trato a los demás, ¿no? Que no entra en la vida de los demás eh, con respeto, ¿no? El conocimiento, bueno, ya depende muchas veces de las circunstancias de cada uno, de las inquietudes de cada uno, de lo que se pueda permitir, ¿no? Y Mm. fíjate, además, en el tema del libro, que se habla mucho del feminismo en el espacio exterior y demás, pero fíjate también lo privilegiadas que son, a pesar de todo, esas mujeres, ¿no? Sí, Quiere decir sí. ahí hay un conocimiento que te puede dar a entender que es algo elitista, ¿no? Es decir, entonces, Mm. bueno, claro, esa es la cuestión también, ¿no? Es O decir, sea, ojo que... sí, leí sobre el libro que no solamente o sea, que es lo que tú has dicho antes, ¿no? No solamente habla de que hay muchas menos mujeres que han llegado a las carreras aeroespaciales, ¿no? Ujú, O sea, quiero decir, en ingenierías en España ahí están, sí. o en las de ciencias puras, ¿no? En arquitectura y demás. O sea, todas mis amigas las que estudiaron ciencias fueron menos una, todas a la rama sanitaria. Ujú. Pero que no se trata solamente de esos libros, sino que hablas de esa violencia contra las mujeres. Quiero que la expliques porque yo no sé si la he entendido bien. En cuestiones Sí, académicas, ¿quieres decir? no, no, me refiero a la parte que hablas, has dicho antes, ¿no? La parte tecnológica, la parte en el espacio Bueno, es que exterior. hay varias brechas, ¿no? Las que Sí, más conocemos todas son el techo de cristal, ¿no? ajá. Que aunque tengas muchísimos conocimientos y estés muy preparada, la verdad es que a la cúpula de decisión y directiva es raro que llegues, ¿no? Como mujer. Luego está lo que es el suelo pegajoso, que es una vez que te estancas ahí a nivel profesional, aunque tengas esa certificación que estamos hablando, y también a que a las mujeres solamente se las ve en cierto tipo de roles de profesiones y fuera de ese rol de profesión, por ejemplo, la de las profesiones de cuidados, como que no se las ve y no se las acepta, ¿no? Y claro, eso ya es violencia, obviamente. Y luego lo que ha pasado en la carrera espacial es que, por ejemplo, marcó mucho Estados Unidos porque en Estados Unidos había una recriminación en el sentido de que la ley no permitía que las pilotos, al no ser pilotos militares, pudieran ser astronautas. Entonces teníamos las Mercury 13, que fue un grupo de mujeres escogidas con el interés masculino, ¿eh? No olvidemos, yo siempre, a mí a veces dice, Jolly, ya está la ceniza, ¿no? Porque soy como un poco ceniza para las cosas, pero es que es verdad, o sea, tenemos que mirar que cuando existen apoyos por parte del sector masculino, nunca son gratuitos. En el caso de las Mercury 13 se las apoyó para que fueran astronautas de una manera oficiosa, porque se pensó que tenían menos corporeidad, que consumían menos oxígeno, que pesaban menos y por tanto el combustible también se consumía menos, ¿no? Entonces, hay que O tener sea, en cuenta la capitalización también de este movimiento nuestro o de esta necesidad de igualdad, ¿no? Entonces, claro, cuando entra la industria en juego, ¿vale? Evidentemente los intereses de apoyo están claros para hacer más negocio, no exactamente para que las personas sean el centro del interés, ¿eh? Entonces, luego está la brecha de los sueños, por ejemplo, ¿no? Que es algo que como yo te he dicho, ¿no? Pues sueñas pero como que no lo ves contigo. A las niñas se les cierra mucho a partir de los 7, 6 años el que se vean como genios, que se vean con talento. ¿Por qué? Pues porque no solamente está en la educación que tú les transmitas de palabra, sino en el ejemplo que ellas están viendo y en lo que ven. Y todo tiene una cadena. En los libros no hay mujeres, mm, no hay referentes en muchas profesiones. La televisión y el cine todavía están muy estancado en dar referentes importantes y potentes para las niñas.
¿vale? Es decir, a mí no me vale, pero todavía ese, no, aquí no hay, es que los guionistas son chicos. Bueno, pues entonces es que hay que introducir perspectivas, no sé. Hay que, si no, además la ley ya dice que hay que promover la igualdad, Y luego ¿no? además hay otros movimientos como, que a mí me generan todavía como más, o sea, más tristeza sobre todo, que es bueno, yo lo veo en Estados Unidos y salió la serie esta de True Detective, obviamente, me gusta mucho el, Sí, 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 y, yo la he s- visto también. y las protagonistas esta última temporada son dos mujeres y sale Sí. ese movimiento en el que un grupo de, no sé, de hombres se sienten atacados por o sea, y la pusieron a caldo. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama este grupo, Bueno, a este caldo y las llamaron movimiento. geriátricas como mínimo y estas Sí, cosas y más. era como porque no había personajes como fuertes o potentes dentro de la serie masculino, que a mí en realidad me parece que no. Creo que hay un personaje masculino, el chico joven, que está súper bien hecho. O sea que o sea, quiero decir que esos son argumentos, pero que se han repetido en diferentes series, en diferentes libros. O sea, es como que atacan a ese cambio que se está produciendo o esa otra manera de hacer cosas, ¿no? Hay una serie en la que hasta la cuarta temporada los personajes femeninos, o sea, en la primera temporada eran solo mujeres engañadas o prostitutas. O sea, quiero decir, y ahí nadie se quejó. Pero ahora en esta, que son las protas, que son las polis, que son duras y que, o sea, quiero decir, no es que utilicen a los hombres, pero tienen una vida en la que el hombre no es como su centro, ¿no? Su pareja, etcétera, y las ponen a caldo. Claro, es que ahí topamos yo creo que con la misoginia, Mm, ¿vale? Es que las personas se piensan que el sentimiento del odio, ahora que antes que hablas también de sentimientos, hay que identificar los sentimientos, pero la gente, aunque identifique los sentimientos, tampoco se ha de poner un ejemplo en concreto a lo mejor. Entonces, la misoginia, el odio hacia las mujeres existe. Entonces, ese tipo de actitudes en realidad son odio hacia las mujeres, ¿no? mm. Y claro, tú le dices eso a un hombre que está, dice, esto solamente es una crítica, no, no, ahí hay un trasfondo de odio, ¿no? Y empieza todo porque tú tengas una consideración hacia las mujeres, porque tú las consideres inferiores. Y ese es el machismo. O sea, el machismo parte de considerar que el hombre es superior a la mujer. Y tú si te posicionas desde tu superioridad, vas a mirar siempre a la mujer inferior. Y todo lo que parta, diga y quiera hacer una mujer, no lo vas a aceptar. O te va a costar aceptarlo, ¿no? Porque tu posicionamiento es que ves a la mujer como un ser inferior. Entonces, esto también, cuando yo trato con las mujeres, les cuesta mucho de verlo, ¿no? O sea, que asuman que están en una posición porque están ante un hombre que las cree inferior. Entonces, claro, puf, O sea, yo me quedo sin palabras porque además pienso que yo tengo un hijo y una hija y es como en plan, sé que no, que su generación tampoco va a ser la que haya una igualdad real, no sobre papel. no, pero tendrá que llegar, ¿eh? Yo creo que sí, Sin ninguna hombre, duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que lo bueno es que las generaciones van avanzando. Mi generación no ha sido como la de mi madre. La la mía suya no ha tampoco. sido como la de mi abuela. Es cierto que hay una herencia generacional Mm, eh, de la que poco se habla y se invisibiliza también porque es dura. La violencia que recibes también y que luego te hace repetir roles, aunque luego te des antes cuenta mm. y cortes antes ese lazo, pero se van a ir repitiendo. Pero al final es una criba, va restando y lo importante es que reste. Sí, yo a veces siento, ¿no? O sea, es como en plan, no podemos, o sea, que decir, tenemos que seguir luchando. Y Sí. esto es el otro día, bueno, claro, 8M tan cerca de esta entrevista, mi hija vino a casa, ¿no? Ahí súper contenta, como en plan, porque habían hecho una actividad en el cole en el que el cole está en el centro, entonces, bueno, pues está cerca de Atocha y de Lavapiés, y entonces ahí fueron a ver las calles de mujeres importantes y vino como en plan, mamá, qué guay, hay calles de mujeres y eran mujeres que hicieron cosas, y me estoy hablando de Clara Campoamor, que es una de mis favoritas, y me dice, es que fue la primera, y yo, sí, hija, la primera, y luego me di cuenta de que está guay, hubo una Ujú. señora en los años de 1930 que consiguió que tuviéramos el voto las mujeres en España,
pero que tenemos que seguir luchando. Entonces, a veces, o sea, quiero decir, es como en plan, venga, sí, tengo fuerza y lucho porque tengo un niño y una niña y porque quiero, y a veces me siento muy cansada de que todavía tengamos Sí, que seguir. es una carga emocional muy, muy grande. Y sobre todo también porque hay pocos aliados en esto, ¿no? Es decir, entre las mujeres sí que hay más sororidad y además como a todas nos afecta, pues de alguna vez estamos más involucradas, ¿no? Pero fíjate, yo en la docencia, por ejemplo, yo que participo en temas de estos, es raro que encuentres a un hombre. Y alguna vez cuando lo encuentras, en realidad es para una oposición más que para una alianza, ¿no? Porque en estos temas como a ellos directamente no les afectan. Cuando les Ujú, afectan y muchísimo, les afectan mucho en la relación que tengan con las mujeres, en cómo ellos creen que tienen que tener un rol para relacionarse con ellas y se encuentran muy perdidos porque, pero ¿por qué no me hace caso esta mujer? Pues porque vas por un camino que ya está obsoleto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos mismos, el acercarse a estas cuestiones, a estos movimientos, a cuestiones tan directos que nos afectan a nosotras, sería bueno para la relación que luego tengan incluso íntimamente con las mujeres. Pero hay ahí, se piensan también que es una cuestión de privilegios. Y es verdad que pueden sentir que pierdan privilegios, que no es verdad que puedan sentir que pierdan, pero no es verdad que pierdan privilegios. hombre, Van a ganar muchísimo más en, en la relación con las mujeres de lo que están ganando ahora. deberíamos verlo así y no como que es una lucha. O sea, deberíamos verlo así y no es si yo gano, tú pierdes. Claro. Es que esto no debería ser un conflicto, Mm, ¿sabes? O sea, y al menos no un conflicto beligerante, no un mm, conflicto que termine en una violencia, ¿no? Entendida como algo, como no un hecho puntual, ¿no? Porque también hay muchas... Es que si es un hecho puntual no estamos hablando de violencia, hablando de una situación violenta. Es que esto llega no a ser un hecho puntual, esto es a mm, nivel internacional pandémico. Entonces, es estructural, es sistémico, no lo percibes salvo que te instruyas o lo sufras, que mm, es lo que nos pasa a nosotras, que nosotros lo sufrimos. Y luego ellos muchas veces dicen, bueno, pero es que nosotros también, y bueno, es verdad, pero os afecta de otra manera. No os sí. afecta como un subyugo, como Mm, una dominación. Os afecta como si queremos salirnos de ese corset del típico, de la típica masculinidad, parece que tampoco podemos. Pero eso es muy diferente a lo que nos pasa a nosotras. mm. Mm, Yo no sé si has leído a mí, o sea, últimamente, obviamente, claro, mi sesgo de, no solo de periodista, sino mi sesgo de confirmación, ¿no? Se fija mucho en este tipo de noticias, mm. encuestas que hacen, estudios que hacen, y que hay una, bueno, el último fue hace un par de días, en el que luego estas los dejaré linkados, ¿vale? Las notas del podcast para el que tenga curiosidad por leer la noticia en el que en la generación Z, bueno, era como una radiografía de dónde estaba el feminismo. En la generación Z, que son las de 18 a 26 años, las mujeres eran un 66% se consideraban feministas, pero es que los hombres eran al contrario, iban hacia el otro lado. Y estuve leyendo y ponía algo así como las fake news, ¿no? O la polarización. Y creo que estaban, o no sé, aquí qué poderes ocultos hay, pero están consiguiendo el que se sienta como lo que hemos dicho antes, si las mujeres ganan es que los hombres pierden y yo creo que eso no es así. Eso sí que me No, y preocupa. además, tú date cuenta que si quieres, digamos, tener un control sobre algo, sobre la población, en este sentido de movimientos, donde te tienes que focalizar mucho es en los infantes y en los adolescentes, ¿no? Y es verdad que hay un tipo de machismo que está focalizándose mucho en que el discurso se perpetúe desde la adolescencia. Y es verdad que hay muchos adolescentes, bueno, ya casi que están dejando de serlo, que yo lo veo en redes, que siguen diciendo cómo que tiene que ser una mujer, ¿no? Cómo la quieren, cómo la quieren. Pero fíjate, yo que también tienes una experiencia personal, ¿no? Aparte de la que te cuentan, estos micromovimientos, ¿no? Por decirlo micro en el sentido de que son cotidianos, y son a veces muy íntimos, no que sean pequeños, pasan en las relaciones. O sea, algo que yo observaba ya cuando era jovencita era es que las parejas con las que salías y con las que salían incluso mis amigas te iban educando en cómo querían que fueras.
Uf, sí. ¿no? Ujú, sí. Y te iban soltando mensajes Ah, que tú ibas diciendo, o sea, entonces, claro, las que éramos más conflictivas en el sentido de que nos rebelábamos más, terminábamos con las parejas que, ¿sabes? O sea, fatal. Y las que no iban asumiendo ese rol, porque además en aquella época en la que yo te hablo, yo creo que el hombre no se ha dado cuenta que también ha perdido valor para nosotras, sí. ¿vale? Ah, Su manera de conducirse ha hecho que pierda valor para las mujeres en el sentido de que no te parece una figura tan relevante en tu vida como te podía parecer cuando tenías 20 años, ¿no? Yo me mm. acuerdo cuando me casé, por ejemplo, y tenía 28, que era como de las tardes, me dijo una compañera de mi colegio, qué bien, Beatriz, ya te has casado, tienes la vida solucionada. Y yo me quedé como, ¿qué? Sí. Claro, yo venía de padres divorciados, sabía que eso no te solucionaba la vida, pero ella no. Mm. Y pensaba que casarte te solucionaba la vida. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, no? Pero fíjate. Entonces, ya por fin creo que las mujeres nos enteramos que el casarnos o tener pareja o tener un hombre en tu vida no te soluciona la vida. No, que la vida te la tienes que ir solucionando tú, Bueno, eso, ¿cómo es ese, o sea, otra noticia, ¿no? Que cuando una mujer se casa trabaja más y cuando un hombre se casa trabaja menos. en la carga emocional totalmente. O sea, es increíble. Bueno, Mm. vamos a volver al libro porque se ha quedado sin, ¿a qué te refieres con el hablar un poco más de esa, de ese feminismo o ese machismo extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra? Pues mira, me refiero a lo que un poco también cogiendo el hilo, tú date cuenta que había dos potencias en los años 50, ¿no? La URSS y la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Esa su primera, puntualización muy buena por si hay alguna aquí, sí, generación Z, que nos escuche. Estados Unidos, sus primeras astronautas fueron en el 80, pero la URSS, sin embargo, fue a finales de los años 50 y 60. Ajá, Y bueno, pues evidentemente fueron muy poquitas, pero esas primeras soviéticas no eran con una formación muy elevada en esto de tener que ser astronautas, porque en aquel entonces las mujeres no tenían una ni militar, ni, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, bueno, ahí hay un punto que yo digo, mira, no tenían mucha formación, pero las entrenaron, las enseñaron, e hicieron de ellas verdaderas astronautas. Entonces, muchas veces no está en la formación, sino en el entreno, en que tú capacitas a alguien, ¿no? Entonces, ujú, cuando muchas veces dicen, es que las mujeres no tienen, es verdad que nos ha costado más ir a la universidad, entrar en la educación por histórico, lo teníamos prohibido. Entonces, no se trata tanto de que no tengamos los conocimientos, sino que a veces los conocimientos me los puedes dar, ¿no? Sí es cierto que luego se han ido capacitando y aún así siguen siendo una minoría. Y luego, por ciertas complicaciones o situaciones en las que evidentemente no prevén esa diferencia de género, es decir, como hablamos muchas veces en la industria del automóvil, ¿no? La industria del automóvil, todo está estudiado para el chasis, el cuerpo masculino. De tal manera que cuando las mujeres sufren un accidente, suele tener peores consecuencias, porque incluso el cinturón de seguridad, el asiento, no está estudiado para nosotras. es cierto, Fíjate. en los anuncios de la tele, cuando salen los dummies, esos siempre parecen como cuerpos de hombres. Entonces, circunstancias que se dan con relación a los trajes de las astronautas, por ejemplo, o a las cápsulas, lo ven como, ¿qué problema? Es que, claro, son las mujeres. No, 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 no somos nosotras. Es que no nos estás capacitando, no nos estás dando los recursos ni las herramientas para ser realmente profesionales capacitadas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, claro, uff, no, porque esto cuesta más, total. Entonces se desecha. Y luego la visión que tienen de las mujeres los hombres, ¿no? Que deciden sobre nuestras necesidades. Entonces aquí entra lo del kit del maquillaje, Para ir otra al vez espacio. para ir al espacio. Otra vez los Ajá. recursos del equipamiento, ¿no? McCain, por ejemplo, hace un par de años, hace no, ya en el 2018-17, se quedó sin hacer el primer paseo únicamente femenino entre dos mujeres. Que el paseo no es un paseo como entendemos de aquí que sales a pasear, ¿no? No significa que estés pisando la luna, sino que das un paseo por la nave porque necesite algún tipo de apuntalamiento o cualquier circunstancia técnica.
Y, por ejemplo, lo que tenía debajo del traje no estaba ajustado a ella y ella dijo que con esa inseguridad no salía. La NASA dijo que no, que sí, que podía salir y ella dice, sí, a ver si va a pasar algo y la liamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo son, y esto tampoco nos puede llamar mucho la atención porque ya nos pasa, es decir, nos Mm. pasa con otros cuerpos y seguridad del Estado, por ejemplo, ¿no? Las policías, que los cinturones y los chalecos no están para la corporalidad femenina. Entonces luego entran en conflicto con sus mismos compañeros de equipo, porque los compañeros de equipo, pues a lo mejor tienen que hacerles guardias, porque el equipamiento no está ajustado para ellas. Entonces, si tú quieres un trabajador, tienes que equiparle, mujer u hombre, y tienes que hacer ese esfuerzo. Pero claro, como construyes tú la necesidad desde vuestra perspectiva, no dais cabida a las mujeres. Y cuando queréis a las mujeres, tenéis que hacer un sobreesfuerzo y eso ya os echa como mucho para atrás, qué mal. Y luego hay estudios que se sabe perfectamente que las mujeres tenemos mucho potencial para cualquier tipo de labor profesional y que en los equipos, por ejemplo, los ambientes son menos conflictivos, beligerantes o violentos entre nosotras, Qué ¿sabes? curioso, fíjate, otra vez nos podemos cargar ese mito del principio. Claro, parece que en los equipos feminizados, ¿no? Evidentemente va a haber buenas y malas sintonías, pero no llegan a la agresividad o a los conflictos tan violentos cuando a lo mejor son situaciones entre ellos. Esto también hay Mm. que decirlo, es decir, la educación de los hombres se ha basado mucho en la fuerza, en la agresividad y en la violencia, y sobre todo en que se les disculpara la falta de autocontrol, Mm. ¿no? Entonces, como se les disculpa la falta de autocontrol, como puedo ser de esta manera, pues lo soy. Y si no tengo que tener control, pues no lo tengo, porque en total me va a decir todo el mundo que sí a todo, porque a lo mejor mido 2 metros, 1,80 m en comparación. Y claro, ojo, eso no es. Y Porque claro, las nunca le han dicho mujeres, que no. claro. Pero de todas maneras, aunque yo creo que las mujeres no nos dijeran que no, yo creo que tenemos otro tipo de manera de reconducirnos, ¿no? Otro respeto por las cosas, ¿no? O otro sentir. Seguramente también por el rol. Con esto no quiero decir que haya un rol de Mm. emoción o no, pero yo hablaba un día con una compañera y yo decía, ¿tú crees que seríamos las guerras tal? Digo, yo creo que si tuviéramos que decidir las mujeres sobre la vida hoy en día con este rol y educación que tenemos, yo creo que en las guerras no seríamos tan beligerantes. Yo creo que las mujeres tienen todavía hoy por hoy más valor por la vida y por la violencia, porque todavía la padecen. Quizás cuando cambiemos el rol en este igualitarismo podamos ser tremendas y seamos, no lo sé, pero yo creo que las mujeres se reconducen en la manera de los conflictos de otra manera. En mi caso tiene que ver más porque, o sea, quiero decir, como siempre tengo, o sea, me planteo, no sé, eso quiere Ujú, decir, me planteo o sea, las dudas que tengo en la cabeza, entonces es como que muchas veces tengo un filtro antes de hablar, o sea que ahí quizás es tan sencillo a veces esa parte del conflicto, ¿no? De la impulsividad, que ujú, bueno, no digo que sea bueno, ¿vale? Porque creo que a mí, por ejemplo, en el entorno laboral me hubiera beneficiado no haber dudado tanto de mí. Y bueno, yo creo que en mi trabajo me hubiera beneficiado no tener, cuando trabajaba sobre todo para cuenta ajena, no tener esas dudas, ¿no? En reuniones, el haber expuesto mis ideas, no haberme quedado callada, porque sí que me pasaba que a veces tenía una idea y decía, la estaba como sopesando en mi cabeza y a los 5 minutos la contaba un compañero, como en plan, se me acaba de ocurrir no sé qué, y yo era como en plan, no, yo ya la tenía, lo que pasa que estaba aquí en mi cabeza. Y bueno, creo que esa parte de, o sea, creo que sí que beneficia, ¿no? O sea, creo como tú que las mujeres no seríamos tan violentas. El, pero también entiendo que es la educación que han recibido. Ellos tienen que demostrar esa fuerza, no ese poderío. mm, Nosotras, como no lo hemos tenido que demostrar y que esa quizás sería la parte buena, sí que somos capaces de, bueno, pues de no entender el no mostrar la fuerza como un signo de debilidad. Es decir, yo no claro, respondo es porque claro. soy débil, no, es que yo no respondo porque estoy pensando qué quiero hacer o Lo que pasa es que luego ya depende de cómo sea cada persona, ¿no? Yo sí. siempre digo que, a ver, cuando llegas a una edad madura, las cosas deberían cambiar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, a ti tus padres te educan de una manera. Y llega un momento que tu padre te dice, no hagas esto, que no va a ser bueno. Y tú vas un día y lo haces. Y para bien o para mal, dices, pues mira, he perdido la elección. Pues tenía mi padre razón o no lo tenía.
o tu madre, ¿vale? ¿Por qué no llega ese momento en estas cosas? Porque ni siquiera te lo quieres replantear. Entonces, no siempre es culpa de la educación que nos han dado, ¿eh? Yo ahí tenemos que ser sinceros y decir, tenemos responsabilidad de actuación, de actos y de hechos. Y no, en el caso de las mujeres, es verdad que siempre nos culpabilizamos mucho y nos responsabilizamos demasiado a lo mejor, ¿no? Por esos roles. Pero es que llega un momento es que yo que trato también con, no solo con víctimas, sino también con agresores, es que no se culpabilizan de nada, no se responsabilizan de nada. Entonces tampoco puede ser esa la perspectiva, ¿no? Si esto te pasa en el microuniverso de tu familia, que te han enseñado una cosa y tú dices, bueno, a mí me lo estás enseñando, pero yo puedo tirar por aquí. ¿Por qué en estas cosas no? E igual con las peleas que hay entre parejas, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué no cambiamos actitudes en pareja? Cuando si vienen en el trabajo y nos dicen, oye, mañana hay que cambiar este protocolo. Mm. Y a ti te cambia, te cuesta el cambio de protocolo, pero a que cambias el protocolo. Sí. Y sin embargo, en familia, en pareja, ni cambias roles, porque más, por más que digas, oye, mira, me parece, ni cambias conductas, porque no le vas a cambiar o no la vas a cambiar. Entonces, ¿qué punto hay en el que es que no quiero cambiar, que no me apetece cambiar y te aguantas? Entonces, esa es una situación que se da muchísimo y es como, vamos a poner la palabra de modo, muy tóxica. Mm. Pero si tú eres capaz de tener un cerebro plástico para algunas cosas, un cerebro flexible para algunas cosas, adaptarte en el trabajo, cambiar protocolos, cambiar horarios, cambiar de todo, ¿cuál es la motivación que falta para que no lo hagas en lo más importante de tu vida, que es en la situación relacional y de familia? Y ojo, en la situación más importante que si tú la eliges es estar en pareja y que sabes que es un toma y daca y es tu felicidad, porque mira, el trabajo se queda fuera de casa, pero tú llegas a tu casa. Pues no tengo respuesta, Beatriz. Imagino que tampoco que esa quiere decir que iba yo a dar aquí la respuesta del millón, porque si la tuviéramos, si yo la tuviera o tú la tuvieras, pues esto sería, o sea, quiero decir que quizás seríamos millonarias habiendo vendido la... Pues una muy buena sería el escucharnos y el dialogar. Mm. Pero también te digo, por mi experiencia, y yo lo he intentado a nivel personal también, por muchas situaciones que te van pasando a lo largo de la vida. Oye, mira, yo que esto quiero cambiarlo, esto no me parece, y no hay manera. No hay manera. Y ya al final, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor situaciones drásticas, ¿no? Bueno, pues me voy de sitios, me voy de Mm. relaciones, me voy de convivencia, porque no puede ser. Si no consigo sobrevivir como yo deseo en la vida, en un toma y daca, al final terminas huyendo, ¿no? Mm. Curiosa elección que has elegido, ¿no? La de huir, porque a veces también es Sí, salir para, ¿no? Has decidido que eso no lo quieres y que buscas algo claro, mejor. Mm. claro, 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 claro. Hace poco colgaba en una red que yo soy consciente de que mi mejor relación es y será conmigo misma. Eso es lo súper importante a mí. Fíjate, o sea, el ser... Yo fui madre a la vez que Ujú. empecé con mi negocio. Entonces creo que han sido como dos viajes, dos bofetadas en la de la maternidad y el emprendimiento que me ha llevado a un gran camino como de conciencia personal, ¿no? De desarrollo personal que está ahora tan de moda. Pero es cierto, o sea, yo era mucho más inconsciente en mi vida diaria de muchas cosas que pasaban y bueno, el tener que educar a dos personas, no a dos niños, a dos personas, pues me hace plantearme mucho las cosas. El tener un negocio me hace plantearme cosas tan básicas como la visibilidad o la venta que yo antes no tenía que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese... Y Sí, el claro, orden, al venir a la vez es como claro. lo que has dicho tú, ¿no? Lo de el estar con una misma es súper necesario porque yo me he dado cuenta de que en mi caso yo me desgasto. O sea, quiero decir, yo estoy tan, o sea, yo doy mucho al negocio, doy mucho a la familia y me tengo que priorizar y no me he dado cuenta, o sea, no solamente es porque me encuentre cansada y agotada, sino por problemas de salud. O sea, quiero decir, y luego es como en plan, bueno, pues también eso es un aprendizaje para mis hijos, el que vean que
cómo se prioriza a su madre, cómo hace cosas, ¿no? Y les enseña de otra manera. Es un viaje y no termina. O sea, esto, Sí, es que si ellos ven que tú te cuidas, ellos mm, van a aprender a cuidarse. sí, Y cuando eso es muy yo, mm, importante, cuando el yo les ejemplo. pido, les digo, yo les leo por las noches y me encanta leerles. Y a veces cuando no puedo más, pero no de cansancio, sino emocionalmente es como en plan, necesito un descanso y yo les digo, hoy no voy a leerlos porque estoy muy cansada. El, Ellos, bueno, sé que se quedan tristes, pero, y a mí me entra mucha culpabilidad, pero una vez mi hijo me dijo, mami, porque yo sabía, estoy muy cansada, tal no sé qué, y me dice, mami, hoy no hace falta que nos leas, de verdad. Y me entró tal culpabilidad que era como en plan, pero luego era como en plan, no, mi hijo se ha dado cuenta, ha dicho que, bueno, pues gracias, hijo. Es verdad, mami está cansada y necesita de verdad desconectar. Es que, ojo, porque es que a veces la autoexigencia también a Mm, la hora de prestar eh, el apoyo a los hijos, hay una lección también muy buena, que es que los hijos también se den cuenta que no pasa nada porque uno esté en un momento que no puede, mm. ¿no? O A sea, mí, a mí era lo que me costaba mucho con la maternidad, ¿no? El no hacer mm, las cosas bien. Era como has dicho tú antes, ¿no? Nuestros padres nos educaron de cierta manera y a lo mejor ahora me permito no hacerles caso a lo que nos dijeron. En mi caso era como querer romper patrones, ¿no? Si quería romper patrones del machismo, quería también romper patrones de la educación. Y es como en plan, y cada vez que me equivocaba o que la cagaba era, ya estás otra vez, tal, no sé qué. Y es como en plan, bueno, o sea, quiero decir, reparo, pido perdón y sigo adelante. Pero es eso, es al final pensar que yo iba a hacer sola todo el trabajo. Es que en plan, no, esto no puede ser, esto tiene que, bueno, pues la vida, y si no es esta generación y no he sí, conseguido hacerlo yo, pues por lo menos que mis hijos tengan la semilla ahí plantada. claro. Luego hay otro, yo creo que hay otros recursos muy importantes para aprender ciertas lecciones, ¿no? Es decir, Mm, si los observamos bien. Yo no he sido súper deportista, ¿no? Pero algo que yo creo que el deporte sí te enseña cuando estás aprendiendo una técnica deportiva es que el ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error te lleva al éxito. Y sí, luego, sin embargo, en tu vida cotidiana parece que si te equivocas, ¿sabes? Como, no, no, si aunque te equivoques en tu vida cotidiana, piensa en el deporte. ¿Te salía el primer paso o en el baile? ¿Al bailar te salía el primer paso la primera vez? no, No. ¿Y pasaba algo o no? Sabías que era el camino, el proceso, para luego hacer el baile perfecto. Sin embargo, volvemos a esa situación de roles, ¿no? De cómo nos educan en estas cosas de la intimidad. El concepto de familia es que no te puedes permitir equivocarte, no te puedes permitir ser vulnerable, pero no, lo que está en el está mundo al bien, lo que está revés, claro. mal, lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo que es Si que te has equivocado aceptable, no pasa nada, o de lo sea, que no es. Mm, bueno, vamos a ver, esto no va a salir a la primera, ¿no? A luego otras cosas que, hombre, no sale a la primera, pero a ver cómo estamos respondiendo mm, o cómo reaccionamos, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho, que lo oí en un ponente muy bueno de conferencia, que diferenciaba mucho entre responder y reaccionar. mm, ¿De qué respuesta me estás dando? ¿Qué reacción estás teniendo? sí. Ah, Mm, el- Ahí volvemos otra vez a la parte, yo creo que más emocional, ¿no? Cuando uno se siente más atacado o porque le han pillado en falta, entonces reacciona, que si piensa, bueno, si me he equivocado, siempre está el acto de reparar y puedo responder sí, o puedo aceptar que me he equivocado. sí. Luego también hay que filtrar interpretaciones. Mm, Sí, Es al decir, yo, final, yo, claro, a mí yo creo que mi formación me ha ayudado a diferenciar hechos, ¿sabes? Es decir, no podemos discutir estos hechos son los que son y no da mucho para interpretaciones, ¿no? mm, Pero sí es cierto que a veces interpretamos y no siempre, o esperamos tener una bola de cristal o que tengan una bola de cristal y que adivinen lo que queremos, o que se piensa que con una mirada tienes que entender todo. O sea, cosas como dices, pero en serio, más diálogo, más comunicación, ¿no?
a lo mejor a veces las palabras se enredan mucho, es verdad, que según también cómo sea esto, nos estamos enredando en las palabras. Pero yo Sí. creo que la comunicación, el diálogo, es que es fundamental. ¿Qué me estás queriendo decir? Mira, hace poco entré en conflicto por una cosa muy tonta, es que le decía yo, desde mi perspectiva, decía, mira, es que sé que me quieres estar diciendo algo, pero no entiendo lo que me quieres estar diciendo. Se me ofendió la persona por decirle eso. Y entonces me Bueno, quedé como plática, porque yo no pensaba que se podía estar ofendiendo por algo así. Cuando lo estaba poniendo desde mi perspectiva, no te estoy entendiendo, o sea, lo estaba poniendo desde mi posición, ¿no? Se ofendió porque me dijo que le estaba insinuando que estaba queriendo tener un mensaje oculto. Y yo lo que estaba intentando es, mira, no consigo entenderte, simplemente. Entonces dije, madre mía. Entonces, muchas veces que estás en planos tan diferentes mm. Y cada uno es que tiene, claro, cada uno ha tenido su historia, su educación, su familia, sus padres. y, y ahí no cabe ya diálogo y discusión porque a veces, aunque hablemos el castellano, Mm. es cierto que no das la misma interpretación, ¿no? Aunque habría que coger el diccionario, también te lo digo muchas veces, y exactamente esta palabra, ¿qué significa? Porque es que a veces no sabemos ni exactamente de las palabras, perdóname, ¿sabes? El significado exacto. Entonces, bueno, no sé, yo no lo veo tan complicado, sinceramente, con un buen diálogo, un descubrirnos, pero a veces las cosas se lían mucho. Y es por la carga también que llevamos todos encima. Y todas. Sí, en las propias mochilas. Sí, sí, Bueno, sí, ya sí. vamos a ir acabando. Sí que me gustaría una última pregunta sobre el libro, ¿no? Hablas de, ya se ha explicado, ¿no? Porque ¿cuáles son tus referentes? Sé que hay varios en el libro, ¿no? A mí me gustó mucho Jerry Cobb durante la investigación. No sé quién es, También, me espilla. pues mira, ella era, a ver, era hija de militar. Ajá. Luego ya era un poco privilegiada porque prácticamente su primer enseñanza fue con su padre pilotando y entonces a ella le encantó eso de pilotar y empezó a construirse profesionalmente como piloto. Y tenía, bueno, vuelos, premios, o sea, fue un éxito en aquel momento en Estados Unidos, en los años 50-60. Hicieron, pusieron nombre a premios y a subvenciones que hay, a becas que hay a su favor, y quiso ser astronauta. Y fue una de las que formaba el equipo de Mercury, de las Mercury 13, y no pudo llegar nunca a ser astronauta. Incluso se hicieron campañas cuando tenía 80 años para que volviera al espacio y tampoco se le permitió. Y entonces cuando ya abandonó todo este sueño de ser astronauta en la juventud, se dedicó a hacer vuelos de ayuda a ONGs, se los subvencionaba a ella, llevaba alimentos y comida a los indígenas, dormía con su avión, en su avioneta, a pie del avión. O Ujú. sea, una mujer impresionante, si lees la historia, impresionante. Entonces el otro Pues día me decían, ¿tomarías un café? Digo, yo me tomaría un café en la cabina del avión con ella. sí, Yo ¿no? me iría con ella. Me pareció muy, muy chulo. Pero hay muchísimas, ¿eh? Hay Bien. muchísimas. Pues entonces recomendamos a todos que se lean el libro. Sí, A sí, todos y sí. a todas. Sí, a todas y a todas. De hecho, algún hombre que lo ha leído me ha hecho una buena reseña y me ha dicho que es un libro para que leamos todas y todos. Que sí que parece que el cosmofeminismo trae porque hacia atrás porque es feminismo, pero que hay muchas anécdotas históricas que son muy curiosas y que gustan tanto a hombres como a mujeres. O sea, que se animen. Bueno, no sé si este será un spoiler, espero que no, si no lo edito, el Ujú. que va a haber otros dos libros más, que forman parte de una trilogía. Sí, va a haber otros libros más. A ver, le estoy dando un poquito de cancha a este libro porque estoy también ahí con la editorial que no sé qué va a pasar. Pero el segundo va sobre el activismo y el tercero ya va sobre el derecho espacial, que también es algo muy poquito tratado. Pues bien. Y bueno, Sí, como has tocado ahí la parte de la editorial y este es un podcast de comunicación y le estabas dando caña al libro, sí. siempre me gusta llevar un poco al terreno, porque al final todos somos marca, todos lo que hacemos es comunicación. ¿Cómo estás haciendo visible tu libro? ¿Cómo lo estás trabajando? Mira, estoy como dices tú en todo eso, ¿qué porras estoy haciendo, no? Pero es que tampoco estoy especialmente muy involucrada porque esto es como algo compartido con la editorial. Entonces, de alguna manera es tu obra, pero no es totalmente tu obra, ¿no? Entonces, por eso también estoy muy insatisfecha en ese sentido. Entonces, yo ya creo que no voy a repetir con el segundo,
no solo de la trilogía, sino con el segundo que estoy ya ahora. Este año quiero hacer el segundo de la trilogía y otro más con el que estoy, y no voy a hacerlo por ese camino. Entonces, creo que ya me lo plantearía de otra manera, ya no será qué porras estoy haciendo, sino evidentemente moverlo por las redes sociales. Estoy consiguiendo el apoyo de podcasts como el tuyo, que es un espacio Ujú. maravilloso, que son muchas las compañeras incluso alguna me ha animado para abrir un podcast, pero de momento quiero dedicarme a escribir. Y estoy moviendo sobre todo por redes, por redes. Y luego ya cuando ya sea, yo creo que más algo mío que tenga yo el control, ya igual te pido algún consejo o, o me lo planteo de otra manera. Sí, Pues aquí encantada. Así que muchas nada. gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido súper interesante la charla y por favor todos Gracias. y todas, bueno, todos, es que claro, ahí el lenguaje inclusivo El me genérico, sí, falta, sí, me masculino. falta ser un poco más consciente de lo que Lenguaje estoy inclusivo diciendo. todavía Sí, nos sí. costará, sí, a Mm, todos nos costará a todos. ya Sí. ves. Y tengo una clienta especializada en esto y es como tengo Mm, que ser más consciente. Ahí. ya, sí. Pero Pero bueno, bueno. me No habéis tenemos que entendido. exigirnos tanto, No, tanto, tanto tampoco. no, no, Que ya se nos sabes que disculpe, que nos va con mala intención y ya está. sí. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, María, muchas gracias. Y al resto de los que nos estáis escuchando, pues os escuchamos de nuevo en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.